Bueno chicos, como arrancamos el ejercicio 2, y que del 2 en adelante ya es todo series, el ejercicio 2 que nos pide dice determinen los cuatro elementos de la sucesión de sumas parciales para cada serie y obtenga la fórmula que define determine la fórmula que define en función de S sub n. También determine si cada serie es convergente o divergente. En caso de que sea convergente, determine su suma. Bueno, acá, como les decía, ya trabajamos con series, es decir, que por supuesto es muy distinto a lo que es una sucesión, ¿sí? La serie es una suma infinita. La serie es una suma infinita que puede tener la característica de ser convergente o de ser divergente, ¿está bien? Eh, el problema es que no hay un criterio único para decir acerca de eso, y la otra cuestión es que hay distintos tipos de series en las cuales algunos criterios no se pueden aplicar, otros sí. Entonces eso es lo que tienen que saber hacer bien. ¿Estamos? Esto lo vamos a tratar de ver ahora, los criterios esos. Pero como primera definición, una serie infinita es una sumatoria que va desde 1 hasta infinito de un término a sub n, que sería el término genérico de la serie, que es el que está acá dentro de la sub n, ese que está ahí. Y a partir de ella se va a definir una sucesión. Acuérdense que una sucesión, vimos la clase pasada, que era una colección de elementos, pero no estaban sumados ni nada de eso, ¿no? Eran elementos que formaban un conjunto y, bueno, tenían un patrón de comportamiento. Y una sucesión también tenía la característica de que podía ser convergente o divergente, ¿sí? Bueno, pero acá la serie es la suma infinita. Es una suma infinita donde el término genérico se llama, en este caso, sub n, y a partir de ese término genérico se va a diseñar lo que se llama la sucesión de sumas parciales, donde el término S1 está formado por el A sub 1. El término S sub 2 está formado por A sub 1 más A sub 2, que es lo que estoy escribiendo acá. El término S sub 3 está formado por A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, y así el término S sub n genérico va a estar formado por la suma de A sub 1 hasta A sub n. Por eso se llama sucesión, porque es una sucesión, pero de sumas, porque esta sucesión está confeccionada a partir de suma, y parciales porque vamos creciendo S1, S2, S3, a medida que aumenta el n, aumenta la cantidad de términos de la suma, ¿sí? Pues acá dice, esta es una sucesión de sumas parciales. ¿Qué relación tiene esa sucesión de sumas parciales con la serie? Es que si esta sucesión converge, la serie converge. Esa es la gran relación, ¿sí? Y ustedes saben, ya que les puse entre llave, que una sucesión, para que sea convergente solamente le tengo que aplicar el límite cuando n tiene infinito y ver si me da un número o no. ¿Estamos? Ahora, el problema cuál es, que no siempre se puede encontrar esta sucesión de sumas parciales, ¿sí? Fíjense que la sucesión de sumas parciales, voy a borrar, la sucesión de sumas parciales es una construcción que hago a partir de la sub n, ¿sí? Entonces, si yo les doy, esa sucesión es un conjunto de números, básicamente. Si este conjunto de números sigue un patrón especial, podré construir la sucesión de sumas parciales, le aplico el límite y de acuerdo a eso concluyo si es convergente o divergente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no puedo? Y bueno, si no puedo es donde aparecen los criterios de convergencia de series. Por eso acá puse, no siempre es fácil encontrarla. En casos contrarios, en el caso que no pueda encontrarla, uso los criterios, ¿sí? Y entonces el ejercicio este me pedía justamente esta parte fea, que es justamente encontrar a partir de la serie que me dan la sucesión de sumas parciales. Entonces en el primer caso me dan esta serie, que es esta que está acá, que es una serie desde 1 hasta infinito, donde el término genérico es 2n más 1 sobre n cuadrado por n más 1 al cuadrado. Bien, y entonces, ¿cómo hago la construcción? Y no me queda otra que empezar a trabajar con S1, que es el mismo A sub 1, que en este caso A sub 1 sería reemplazar n por 1, ¿no es cierto? Que es 3/4. S2 sería ser A sub 1 más A sub 2. Bueno, A sub 1 ya la tengo, que es 3/4. El A sub 2 lo construyo reemplazando n por 2 y queda 5 sobre 36. La suma me da 8/9, que es lo que está resaltado. A sub 3, ¿qué sería? A sub 3 sería A sub 1 más A sub 2 más A sub
3, ¿sí? Ahora, A sub 1 más A sub 2 forman el S2. Entonces, directamente es el S2 más A sub 3 y por eso pongo directamente el 8 noveno más el A sub 3, que sí lo tengo que encontrar reemplazando n por 3, que me da 7 sobre 144, suma final 15 sobre 16, ¿sí? S4 sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4, pero los tres primeros son el S sub 3, que ya lo tengo del procedimiento anterior, por eso es que me queda el A sub 3, 15 sobre 16, más A sub 4, que es 9 sobre 400. Y la suma final me da 24 sobre 25, ¿sí? Esas serían los primeros cuatro términos de la sucesión de sumas parciales. Estamos hasta ahí, ¿no? Y entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar un patrón genérico que me represente el 3 cuartos, el 8 noveno, el 15 16avo y el 24 sobre 25. ¿Estamos? Y bueno, y acá este sería el patrón que me genera esos numeritos. Acuérdense que la n arranca de 1 hasta 1, 2, 3 y se extiende infinitamente como los números naturales. Entonces, si ustedes se fijan, los denominadores, voy a borrar esto. Si ustedes se fijan, los denominadores tengo 4, 9, 16 y 25, ¿sí? Entonces, la tendencia sería como si fuese 2 al cuadrado, 3 al cubo, no, sí, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿sí? Sería como que fuese eso. Pero como tiene que arrancar de 1, no voy a poner n al cuadrado, porque si yo pongo n al cuadrado, el primer denominador sería 1 al cuadrado 1, y en realidad mi primer denominador es 4. Entonces lo que ponemos es n más 1 al cuadrado, y arriba, fíjense que tengo 3, 8, 15, 24, y bueno, ahí hay que pensar bien, y en este caso la fórmula es, bueno, en realidad acá no es complicado, porque si ustedes se fijan, ¿qué relación hay entre el numerador y el denominador? Que el numerador es el denominador menos 1, acá tengo un 3 cuartos, ¿sí? Acá tengo un 8 novenos, por tanto el numerador 8 es el denominador 9 menos 1. Acá tengo 15 sobre 16 y acá tengo 24 sobre 25, por lo tanto, si yo ya tengo fijado el denominador como n más 1 al cuadrado, el numerador será n más 1 al cuadrado menos 1. Y genial que encontré la sucesión de sumas parciales. Es decir, que esta serie yo la puedo analizar si converge o no, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? A esta sucesión de sumas parciales le aplico el límite cuando n tiene infinito, que es el análisis que hacíamos con una sucesión común y corriente. Bueno, acá lo que hice es despejar arriba y abajo, no despejar sino aplicar el cuadrado del binomio. Arriba me queda n cuadrado más 2n más 1, que con el menos 1 solamente me queda n cuadrado más 2n, y abajo me queda n cuadrado más 2n más 1, ¿sí? Entonces, cuando aplico límite, bueno, ustedes ya lo hacen después con L'Hopital, directamente el límite me da 1, por lo tanto significa que la serie original es convergente y converge a 1, ¿sí? Y por otro lado significa que la sucesión de sumas parciales es una sucesión que converge a 1. Pero a mí lo que me interesa en realidad es información sobre la serie, esta que está acá, donde en este caso hice uso de la sucesión de sumas parciales. ¿Estamos? ¿No se entiende? Lo único feo de acá es la construcción que hay que hacer del término genérico nada más. Pero bueno, esperemos que no les pidan eso. Veamos el que sigue. El que sigue es, la serie es sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, que yo acá creo que me olvidé de poner, porque no veo bien. Acá sí, es la sumatoria. Hoy no puedo escribir. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 sobre 3n.
Bueno, entonces el ejercicio es el mismo que el anterior. Me dan la serie. A partir de la serie yo tengo que armar la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Que en este caso sería S1, que está formado por solamente A sub 1, que me queda como un tercio, reemplazando n por 1. S2 sería A sub 1 más A sub 2, que me quedaría un tercio más 2 novenos, que es 5 novenos. S3, ya directamente yo sé que S3 es S2 más A sub 3, y eso me va a dar 5 novenos más 4 sobre 27, cuya suma es 19 sobre 27. Y S4, que es S3 más A sub 4, lo cual me da 65 sobre 81. Los denominadores son fáciles porque tengo 3, 9, 27, 81, o sea que los denominadores son de la forma 3 a la n. Por eso es que directamente ahí pongo 3 a la n. Y el numerador es, si ustedes se fijan, en este caso, acá es la parte complicada es esta, porque hay que ver cómo armar el numerador. En este caso tengo 1, 3, 19, 65, y en este caso a mí me dio 3 a la n sobre menos 2 a la n. Y ahora lo verificamos, si n vale 1 me queda 3 menos 2, 1. Si n vale 2 me queda 9 menos 4, 5. Si n vale 3 me queda 27 menos 8, 19. Y si n vale 4, me queda 81 menos 16, que es 65, que es lo que está ahí, ¿sí? O sea que este sería básicamente el término general de la sucesión de sumas parciales, que está relacionado con la serie infinita esa. ¿De qué modo está relacionado? De que yo le aplico el límite, en este caso el límite me vuelve a dar 1. Bueno, acá lo que hice para el límite, a ver, les explico qué es lo que hice para que se entienda. Fíjense que tengo un 3n y arriba tengo una resta. Entonces, si yo distribuyo el 3n para cada uno de los elementos de la resta, me queda 3n menos, no se me va a quedar, a ver, no sé por qué no lo hice, me queda 3n sobre 3n, ¿no es cierto? Menos 2n sobre 3 a la n. El 3n sobre 3n hacen un 1, ¿sí? Menos, y el 2 a la n sobre 3 a la n los puedo agrupar como un 2 tercios a la n, ¿sí? Entonces, el límite, cuando yo calculo el límite cuando n tiene infinito, solamente actúa aquí. Y esto lo deben haber visto en análisis 1, este límite se va a 0 porque la razón es menor que 1. Entonces, cuando yo tenía el límite, cuando n tiene infinito, de r elevado a la n y el r era menor que 1, se iba a 0. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos 0 igual a 1, lo cual significa que la serie original converge al valor 1. ¿Estamos? Esa sería la forma de resolver un ejercicio cuando me piden, a partir de una serie que busque que busque la sucesión de sumas parciales, y a partir de ella decida si converge o no converge la serie original, ¿sí? Y bueno, lo único bueno que tiene esto es que me dice a dónde converge. Muchos de los criterios, en realidad la mayoría de los criterios, la única información que me dan es que la serie converge o diverge, pero en el caso de que sea convergente la serie no me dice a dónde converge, ¿sí? Salvo series, la serie que está como más estudiada, que es la serie geométrica, en realidad es la única. Después las otras solamente nos quedamos en la información de si es convergente o divergente. El inciso B del ejercicio 2 dice, para cada una de las siguientes sucesiones de sumas parciales, exprese su serie numérica correspondiente. Bueno, esto es un cálculo nada más que tiene que ver justamente con la relación que hay entre sucesión de sumas parciales y la serie original, ¿sí? Que es no sé si acá está. Entonces me dan la sucesión de sumas parciales y me piden que encuentre la serie, que significa que tengo que encontrar la suma infinita desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Básicamente, en realidad, lo que tengo que encontrar es a sub n, ¿sí? Pero lo que sí tengo que saber que hay una relación entre Sn y a sub n, que es esta que está acá. Sn, o el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, es S sub n menos 1 más a sub n, ¿sí? Que es justamente lo que yo utilicé acá. Fíjense que acá S3 era S2 más a sub 3. S4 era S3 más a sub 4. General, Sn es Sn menos 1 más a sub n. De modo que si despejo me queda que a sub n es Sn menos S menos 1. Y justamente es lo que tengo que encontrar, el a sub n. A Sn lo conozco en términos genéricos, que es 1 sobre 3 a la n. Por lo tanto,
puedo hacer la resta esa que dice ahí. O sea que a sub n va a ser igual a 1 sobre 3 a la n, porque tengo que hacer Sn, menos Sn menos 1, que justamente es hacer 1 sobre 3 a la n menos 1. ¿Sí? Sn menos 1, reemplazar n por n menos 1. Como un denominador es 3n, hago, hago la resta y finalmente me queda de que esto es menos 2 sobre 3 a la n. ¿Sí? Y entonces la serie genérica va a ser esta. O sea, ya la serie que tengo que armar es justamente eso. Es básicamente el ejercicio, me dicen, te doy de S sub n, encontrar A sub n y armar la serie infinita. ¿Se entiende eso? Eso es lo que hay que hacer acá, ¿sí? En el inciso ejercicio 2b. Ahora, en el ejercicio 2c ya pasamos a trabajar con una serie particular que se llama la serie geométrica, ¿sí? Que tiene un comportamiento especial y entonces esa es con la que tenemos que trabajar. ¿Dónde está eso? Está aquí. Bueno, la serie geométrica solamente es una cuestión de observarla, de saber identificar la razón de la serie y a partir de ello vamos a saber si converge o diverge. No hay que hacer nada, no hay que aplicar límite, no hay que aplicar ningún criterio en especial, ¿sí? Solamente tenemos que hacer eso, mirarla, identificar, acomodarla en muchos casos para que quede igual a la genérica y después decidir qué pasa con la serie, si converge o diverge. ¿Por qué no lo compro? Ahí está. Bien, entonces esta sería la definición de la serie geométrica. Serie geométrica es una serie infinita, obviamente, desde n igual a 0 hasta infinito, de un valor a, que es una constante, por r elevado a la n, ¿sí? Donde el n, por supuesto, es el que va variando. Por eso es que me va quedando a más a por r más a por r al cuadrado más a la r a la n y sigue hasta el infinito. Cuando yo miro una serie y veo que tiene esta forma, si la razón, que es lo que está, la R es lo que está como base de la N, que es lo que está variando. Si esa R en módulo es mayor o igual que 1, diverge. Pero si esa R en módulo es menor que 1 y mayor que 0, converge. ¿Y a dónde converge? Converge al numerito que sale del cálculo A menos 1 sobre R. ¿Sí? Entonces, como les digo, este ejercicio lo único que me pide es que yo mire la serie, primero identifique si es geométrica o no, y luego identifique quién es A, quién es R, y a partir de eso concluya si converge o si diverge. Y si converge, puedo encontrar la suma. Este es el I, sí, el I. El inciso I es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 elevado a la n. Bueno, para escribirlo un poco más, para escribirlo de manera que se parezca, a la definición que es esta, lo que hice es poner primero la potencia n, la adjunté con el 1 del numerador, que yo sé que 1 a la n siempre va a ser 1, entonces no hay ningún cambio en ese sentido. Y puse un 1 acá adelante, que tampoco no me cambia nada, que va a jugar el papel de la A. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran esta y miran esta, dicen, bueno, si ahí ya está la forma geométrica, la forma que tiene la serie geométrica, mejor dicho, donde A valdría 1 y R valdría 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Hago el cálculo porque a mí me interesa saber cuánto vale R. 1 sobre raíz de 2 es menor a 1, por lo tanto, yo sé que esta serie geométrica converge, ¿sí? Si converge, tengo que decir a dónde converge. Y bueno, el cálculo era este que está acá. A sobre 1 menos R. A valía 1, entonces me queda A sobre 1 menos R, que es 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Resultado final, raíz de 2 sobre raíz de 2 menos 1, y es a donde converge esta serie geométrica. ¿Se entendió eso? Porque la serie geométrica por ahí se usa bastante, y lo bueno es que no hay que hacer nada, sino que saber observarla, y listo. Cuando paso a la que sigue, esta es la 2i. En el inciso 2i tengo la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, y tengo pi elevado a la n sobre 3 elevado a la n más 1. Lo acomodo
al término S, primero acuérdense que me tiene que quedar un R a la N, o sea, que voy a buscar de que me quede una sola cosa elevado a la N. Entonces, ¿qué es lo que hice? Al denominador que era 3N más 1, lo separo como 3 a la N por 3, ¿sí? Y el 3 a la N del denominador, ay, voy a cambiar de color porque no se ve nada. Repito, al denominador, que era 3N más 1, lo separo, lo desgloso como 3 a la N por 3, ¿sí? Y entonces, este 3 a la N con el pi a la N del numerador hacen un pi sobre 3 a la N. Y como me queda un poco colgado este 3, va a quedar como un tercio adelante del pi sobre 3 a la N, de modo que mirando esto versus esto, ya sé que está en la forma geométrica que quería, donde A valdría un tercio, ¿no es cierto? Y R valdría pi sobre 3. Ahora, como les digo siempre, me interesa saber cuánto es pi sobre 3, cuánto vale, ¿sí? Si es mayor que 1 o menor que 1, en este caso me da aproximadamente 1,047, o sea que es mayor que 1, lo cual significa de que estamos en el caso de una serie que sí es geométrica, pero que diverge. ¿Sí? Este sería un ejemplo de una convergente y de una divergente. ¿Se entiende cómo razonarlo, chicos? Capaz que hicieron algo en la teoría. Bueno. Y bueno, el criterio que sigue, bueno, ahora sí ya empezamos con los criterios porque hasta ahora no hicimos ningún criterio. Pero, por ejemplo, principalmente el que sigue es un criterio donde para aplicarlo necesito hacer una comparación o hacer un cociente con una serie que sea conocida. Eh, entonces, ¿cuáles son las series conocidas hasta ahora? Bueno, en este caso serían las series geométricas, ¿sí? Que son justamente las que tienen esta forma. Y después hay una serie que se llama serie P, que es la sumatoria de n1 hasta infinito de 1 sobre n a la p, donde si p es mayor que 1 converge y si p está entre 0 y 1 diverge. Y si toma el valor 1 también diverge, ¿sí? Y la otra conocida es la serie armónica, que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, que es divergente. Y después que hay un teorema que también se lo usa mucho, que es el que dice que una serie va a ser convergente si el límite de su término genérico, o sea, si la serie es convergente, estoy diciendo mal, si la serie es convergente, entonces el límite del término genérico vale 0. Nosotros en la práctica que usamos la contrarrecíproca, es decir, si el límite del término genérico de una serie no me da 0, la conclusión es que la serie es divergente. ¿Se entiende, no? Entonces nosotros vamos a usar, ese es otro recurso, a ver, porque los ejercicios son así, a mí me van a presentar una serie y me van a decir, fíjate si converge o si diverge. Entonces el paso número 1 podría ser, es agarrar el término genérico, aplicarle el límite. Si el límite me da 5, como es distinto de 0, concluyo que es divergente, ¿sí? Ahora, si ese límite me da 0, no puedo concluir nada al respecto. ¿Sí? Ese sería un recurso que podemos usar, digamos, un primer recurso que podemos usar para analizar una serie, mejor dicho, para analizar su convergencia o no. Bueno, entonces serie P, serie armónica, serie geométrica, ya las conocemos. Y ahora sí pasamos al ejercicio que sigue, que es un ejercicio en el que tenemos que hacer comparación. Son dos ejercicios, son dos criterios, a ver si lo encuentro acá, son dos criterios que tienen un razonamiento muy parecido, nada más que en uno aplico límite y en otro solamente tengo que hacer una comparación. Entonces, pero son dos criterios que como que van de la mano, ¿sí? Ahí ya lo comparto. Mm, sí, 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 está.
Bien, entonces, por ejemplo, ejercicio 3, criterios. Tengo dos criterios, que es el criterio de comparación y el criterio de comparación al límite o del límite o paso al límite. La cuestión que en uno comparo usando el límite y en el otro comparo simplemente mirando los términos genéricos, ¿sí? Bueno, el criterio de comparación lo que hace es usar, a ver, es como que acá yo voy a tener una sucesión, que es una sucesión, mejor dicho, una serie, que es de la cual yo quiero averiguar si es convergente o divergente. Pero que es justamente la que está, la remarqué acá en verde, porque en realidad, para que no nos confundamos, esta es la que va a ser mi incógnita lo que yo voy a querer saber si converge o si diverge, ¿sí? Y bueno, en este criterio de comparación nos apoyamos de otras dos series que se llaman CN y DN, que en algún sentido son series conocidas, ¿sí? Entonces, si pasa de que la serie que yo quiero conocer es más chica que C sub n y mayor que D sub n, y si la serie que está por arriba, C sub n, converge, no queda otra que la que está por abajo, que es la sub n, también sea convergente. Ahora, si la serie que está por debajo, que es la D sub n, diverge, no queda otra cosa que la serie que estoy queriendo buscar, que es la A sub n, también sea divergente, ¿sí? O sea, básicamente sería, digamos, eso sería como bien teórico. Y la cuestión sería la siguiente: si yo tengo una serie de la cual yo quiero averiguar si converge o diverge, pero si yo sé que esa serie, ese término genérico, mejor dicho, porque yo acá analizo la sub n, si yo logro que ese término genérico esté por debajo de un término genérico de una serie que converge, no queda otra que la serie que yo quiero averiguar sea convergente, ¿sí? Ahora, si yo sé de que la serie que yo quiero averiguar, la sub n, tiene un término genérico a sub n que siempre está por arriba de una que diverge, no queda otra que la A sub n sea divergente también, ¿sí? O sea, es como, no sé, en algunos lados le llaman la ley del sándwich, porque fíjense que la A sub n queda encerrada entre esas dos. Pero lo que quiero que entiendan de que cuando yo voy a usar este criterio, no es que tengo que encontrar una por arriba y una por abajo. No, tengo que darme cuenta o plantear una por arriba, y si esa converge, listo, ya la A sub n converge. O tener la rapidez de plantearme una serie cuyo término genérico esté por abajo de la que yo quiero averiguar, y entonces si esa serie que está por debajo diverge, la que yo quiero averiguar no queda otra que sea también divergente, ¿sí? Por eso es que para utilizar este criterio necesito conocer series y más que nada conocer si convergen o se divergen, y por eso que por lo general nos ayudamos con la geométrica, con la serie P, con la serie armónica. Y la serie que aplica el criterio de comparación del límite o paso al límite es el que sigue, que aquí está enunciado, que son: tengo dos términos genéricos positivos, ¿sí? Acá dice n mayor o igual que n, o sea, significa de que a partir de un número entero, no sé, del a sub 5, en adelante todos son términos positivos, ¿sí? Eh, ¿Por qué se pone esto? Porque aquí se está aplicando límites cuando n tienen al infinito, y si ustedes se acuerdan, el límite cuando n tiene infinito es el comportamiento, ustedes lo vieron en función, el comportamiento que tiene una función a partir de un valor n en adelante, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que ver acá. Entonces voy a hacer los cocientes a sub n es b sub n. Ahora, si el límite de a sub n sobre b sub n me da igual a un número positivo, ¿sí? Vamos a decir que la naturaleza tanto de la de arriba como la de abajo es la misma, es decir, si una converge, la otra converge; si una diverge, la otra diverge, ¿sí? Donde, por lo general, cuando usamos este criterio, y lo voy a marcar acá, cuando usamos este criterio, por lo general, la que estamos averiguando es las de arriba, ¿no? La A sub n, la A sub n. O sea, esa sería nuestra incógnita, como estaba en el caso del criterio anterior. Entonces, la que yo tengo que conocer es la de abajo, el b sub n. Hago el límite, y en el primer caso, si el límite me da un número positivo, y la de abajo converge, la de arriba converge; o si me da un número positivo y la de abajo diverge, la de arriba diverge, ¿sí? Que sería el punto número uno. Ahora, cuando yo la comparo con una b sub n y el límite me da 0, si esa b sub n era convergente, la de arriba queda convergente, ¿sí? Pero yo tengo que conocer la b sub n. De nada sirve que yo la compare con un término genérico del cual tampoco sé
su condición si converge o diverge. Y cuando el límite ese me da infinito, ¿sí? Si la de abajo diverge, entonces la de arriba, que es la que quiero averiguar, también diverge. Ese es el criterio de comparación del límite que se le llama. Bueno, el ejercicio 3A, bueno, sí, a ver. Estamos en el ejercicio 3, claro. El 3A dice, determine si la serie es convergente o divergente aplicando o un criterio o el otro, ¿sí? Entonces yo hice el 2i aplicando un criterio y creo que hice el 3i aplicando el otro criterio. No sé si alguno ya habrá llegado a esto, pero bueno, acá es un poco mirarlo y tratar de la práctica, en realidad lo que les va a dar la rapidez en cuanto a la comparación. ¿Qué es lo que hice primero? Bueno, primero 10 a la n siempre es más chico que 10 a la n más 3, ¿sí? Porque en la parte de la derecha le estoy sumando siempre 3 unidades. Cuando yo invierto esta situación, me queda que 1 sobre 10 a la n es mayor que 1 sobre 10 a la n más 3, ¿sí? Porque estoy invirtiendo. Y ahora, si multiplico toda esa desigualdad por 9 a la n, que es un término positivo, por lo tanto la desigualdad no cambia, me queda que 9 a la n sobre 10 a la n es mayor que 9 a la n sobre 10 a la n más 3. ¿Sí? Bien. Fíjense que hasta ahí no usé nada, o sea, no incorporé ningún término genérico, ninguna serie que sea conocida. Pero me doy cuenta de que en el miembro izquierdo, que sería acá, lo puedo poner como 9 sobre 10 a la n, ¿no es cierto? Y esa ya sería el término genérico de una serie geométrica. ¿Estamos? Entonces, esa sumatoria de n igual, esa serie geométrica sería sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 9 elevado a la 9 décimo elevado a la n, ¿sí? Es una serie geométrica donde la razón es 9 décimos, que es más chico que 1, por lo tanto, esta converge, ¿sí? Pero como que la fui construyendo a propósito, ¿no? Eso es lo que voy. Entonces, fíjese que la que yo estoy buscando, que es esta, está por debajo de una que es convergente. Entonces, por el criterio que vimos recién, en realidad por este criterio de comparación y por lo que estoy marcando ahora, ¿sí? Si la que estoy buscando a su n está por debajo de una que es convergente, entonces la que estoy buscando o la que estoy analizando también es convergente, por lo tanto concluyo de que la que estoy buscando, que es la sumatoria de 9 a la n sobre 10 a la n más 3, es convergente. ¿Se entiende eso? Pero bueno, como les decía, esto es como por práctica, se van a ir dando cuenta de las cosas. Veamos la otra, que creo que la resolví con el criterio del paso al límite. Yo lo conocía como criterio de paso al límite porque es como el criterio de comparación, pero pasado a un análisis a través de un límite, ¿sí? Ahí ya se carga. Ahí está. Acuérdense que en el criterio del límite o del paso al límite hay que aplicar el límite cuando n tiene infinito, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría acá? A ver. Aquí lo que hice es esto. Tenemos la serie que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de seno de 1 sobre n. ¿Estamos? Ahora, lo que sabemos en este caso, que lo sabemos porque es la serie armónica, la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre n es divergente, ¿no es cierto? Porque es la armónica. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser el término genérico de acá, seno de 1 sobre n, lo voy a dividir sobre el término genérico de esta, que es 1 sobre n, y es por eso que me queda el límite cuando tiene infinito, cuando n tiene infinito del seno de 1 sobre n, dividido 1 sobre n, ¿sí? Ahora, voy a hacer un cambio de variables, es decir, al 1 sobre n le voy a llamar t, por lo tanto, si n tiende al infinito, t tiende a 0. Entonces este límite pasa a ser un límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, lo cual es un límite notable que me da igual a 1. O sea que ese límite me da igual a 1, que es una constante positiva, lo cual significaba que o las dos eran convergentes o las dos eran divergentes. Como yo tengo como dato que la de abajo, que es 1 sobre n, proviene de una serie divergente, no queda otra que la de arriba, que es seno de 1 sobre n,
también sea divergente, que es lo que está escrito acá. Como la serie armónica diverge, entonces la serie seno de 1 sobre n también diverge por el criterio de comparación del paso al límite. ¿Sí? Entonces esta sería la otra opción de comparar. ¿Estamos? Esa sería con el límite. Inciso B, criterio de la integral. Bueno, este también es largo porque en realidad es largo porque tiene, primero, condiciones que hay que ver si se verifican o no, y segundo, porque el criterio de la integral implica un trabajo con una integral infinita, lo cual es una integral impropia, lo cual implica un trabajo con un límite, que es lo que vimos que se vio en el práctico anterior, ¿sí? Entonces, el criterio de la integral, ¿cómo se lo enuncia? Tengo que tener una función positiva continua decreciente para x mayor o igual que 1, y a partir de esa función vamos a considerar el término genérico a sub n como f sub n. Y vamos a decir de que si esa serie es esa función, mejor dicho, si la integral desde n igual a 1 hasta infinito de la función, que es una integral impropia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la vimos esto? Si esa es convergente, la serie converge. Si esa es divergente, la serie diverge, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la f y la a sub n? Es la relación que yo le había dicho la vez pasada, que era de que la f tomaba todos los números reales y la a sub n solamente se quedaba con los a sub y los n que varían con los números naturales, ¿sí? O sea, f de 1 sería a1, f de 2 sería a sub 2, ¿sí? Entonces, es como que de la función solamente me quedo con los puntos, que es un conjunto discreto, con los puntos que refieren solamente a los números naturales. Esa es la relación entre una y la otra, ¿sí? ¿Por qué por qué se usa la f acá? Porque yo si calculo una integral, la integral, en este caso de 1 hasta infinito, está definida sobre una función de valores reales. No, las integrales, nosotros no hemos visto integrales definidas sobre los naturales, ¿sí? Es más, la integral 1 infinito hace referencia al intervalo que va desde 1 hasta el infinito, que es un intervalo de números reales, no de números naturales ni enteros. Por eso es que relaciona la f con la a. Pero a mí me van a dar la a sub n. No quiero que se confundan con eso. A mí me van a dar la sumatoria de n sobre n al cubo. Pero, bueno, eso es muy fácil. N sobre 3n más 1, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es pensar en la función x sobre 3x más 1, que a esa sí la puedo integrar desde 1 hasta el infinito. Yo no puedo usar integral de 1 hasta infinito de n sobre 3n más 1, diferencial de n, ¿sí? Porque el n me representa números naturales y la x me representa números reales. Bueno, todo eso es por eso es que trabajar con una función que sea positiva, continua y decreciente, y entonces si estamos bajo esas condiciones, yo puedo aplicar el criterio de la integral y definir o concluir acerca de la serie en cuestión. Pero vamos con un ejemplo que quizás se entienda mejor, que sería el ejemplo, el i. A ver, si el i, tengo esta serie, esta serie que es sumatoria de 1 hasta infinito, de 1 sobre la raíz cuadrada de n más 4, ¿sí? Bien, ¿quién es a sub n? A sub n sería el término que es 1 sobre raíz de n más 4. Por lo tanto, su f de x sería 1 sobre raíz de x más 4. ¿Estamos? Bueno, esa es una función, bueno, donde el dominio va de menos 4 hacia el infinito. Es positiva porque el numerador es positivo, el denominador es positivo. Es continua, ¿por qué? Porque el numerador es continuo y el denominador es continuo en todo su dominio y por lo tanto el cociente de continuos me da continua. Y ahora, para ver si es decreciente, lo que vamos a hacer es analizar la f' de esa función. Si la f' es negativa, para los x mayores o iguales que 1, vamos a decir que la función es decreciente para los x mayores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces lo único que se hace es trabajar con la f, derivarla, o sea, estamos usando un criterio, una relación que hay entre la f y la f', ¿no es cierto? Si la f' es positiva, la f original es creciente. Si la f' es negativa, la f original es decreciente. Bueno, entonces mi f es x más 4 a la menos un medio, o sea, lo escribí en forma con exponentes. Cuando derivo me queda menos un medio por x más 4 a la un medio, ¿sí? Donde simplemente mirando eso, x más 4 a la un medio es positivo, pero por este menos un medio ya se hace esto negativo, entonces, conclusión, esta función es
f' es negativa, por lo tanto f es decreciente. O sea, eso ya me habilita para que aplique el criterio de la integral, que es lo que está hecho acá abajo. El criterio de la integral básicamente es hacer la integral impropia desde 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de x más 4. Acuérdense que acá tenemos que aplicar el límite cuando b tiende infinito de 1 a b, que es como reemplazar el infinito por el b. De x más 4 a la menos un medio, lo escribí como exponente fraccionario. Esta integral me queda, sería sumar 1, o sea, sería x más 4 a la un medio sobre un medio. El sobre un medio pasa como un 2 multiplicando, o sea que básicamente me queda 2 por la raíz de x más 4 entre 1 y b. Y luego el límite cuando b tiende a infinito. Cuando yo reemplazo, hago barrow, bueno, el 2 lo dejo afuera de todo, hago barrow y me queda raíz de b más 4 menos raíz de 1 más 4, que es 5, ¿sí? Entonces, ahora recién aplico el límite y yo sé que infinito más 4 es infinito, raíz cuadrada de infinito, infinito, infinito menos raíz de 5, infinito, infinito por 2, infinito, o sea que esta integral me da infinito, por lo tanto diverge. La integral de esta función diverge, lo cual me lleva a que la serie original diverge, ¿sí? Ese es el criterio de la integral. Creo que hay otro ejemplo. A ver, ya lo vemos. Entonces, sería el criterio de la integral es, a ver, en realidad la parte final no es complicada. Lo que es complicado es por ahí las condiciones iniciales, que yo tengo que ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por ahí el ver si es decreciente es lo que... Mm. Mm, ahí está. A ver, este sería el... ahí estamos en el 3. ¿Cuál es este? El 3b, 3i. ¿Sí? Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n sobre n cuadrado más 1. Bien, el término genérico es n sobre n cuadrado más 1. La función con la que voy a trabajar va a ser x sobre x cuadrado más 1. Bien, es positivo porque acuérdense que estamos trabajando desde 1 hasta el infinito, ¿no? Las x que me interesan es de 1 hasta infinito, porque, a ver, no es que esta función obviamente no siempre es positivo, su denominador siempre es positivo porque es x cuadrado más 1, pero su numerador es x, por lo tanto no siempre es positivo, porque para x negativos tendré valores negativos arriba y para x positivos tendré valores positivos arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá estamos trabajando de 1 hasta infinito, por lo tanto, esta función es positiva. Es continua, sí, es recontinua porque es un cociente de una lineal que es continua y una cuadrática que es continua, y en particular la cuadrática del denominador es una función que nunca se anula, por lo tanto esta función nunca va a tener un denominador cero, ¿sí? Esas cuestiones ya la tienen que ir viendo como de mirar la función nada más, ¿sí? ¿Qué me falta ver? Si es decreciente. ¿Qué es lo que hago? Derivada primera de f, que como es un cociente será la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Bueno, la segunda al cuadrado, o sea, el denominador me queda como x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado, que ya sé que siempre es positivo. Y arriba, en el numerador, si yo opero, me queda menos x cuadrado más 1, ¿sí? Ahora, cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces, lo que por ahí conviene también es, si a ustedes les parece usan, si no, no, digamos, a ver, mejor borro. Resultado final es de la f' es menos x cuadrado más 1 arriba, x cuadrado más 1 al cuadrado abajo. Yo lo que quiero saber es dónde es negativa, o si es, sí, básicamente me interesa saber que esto sea negativo desde 1 en adelante, ¿sí? El denominador siempre es positivo porque es algo que está al cuadrado. ¿Qué pasa con el numerador? El numerador es la función x menos x cuadrado más 1, que es justamente la que dibujé acá. Menos x cuadrado era la parábola hacia abajo, más 1 sube una posición. Y entonces me queda la forma de una parábola hacia abajo.
Pero, ¿dónde se hace negativa esa parábola? Justamente desde 1 hasta el infinito, porque cuando vale 1 se hace 0 y de ahí se hace negativo. Entonces de ahí puedo concluir de que este numerador, menos x al cuadrado más 1, es negativo para los x mayores que 1. Si el numerador es negativo y el denominador ya era positivo, el cociente final es negativo. Por eso acá queda este menor a 0 solo, ¿sí? Justamente para los x mayor que 1, que son los que me interesan, y por lo tanto se cumplen las condiciones para luego poder aplicar el criterio de la integral, ¿sí? Por eso es que ahora ya directamente voy al criterio de la integral, que es la integral de 1 hasta infinito de x sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Otra vez es una integral impropia, ocupo una letra auxiliar b que me va a representar el infinito, que es lo que está acá arriba. Integro esta función y me queda que la integral, esta se hace por sustitución y me lleva al logaritmo neperiano del módulo de x cuadrado más 1 entre 1 y b. O sea que va a quedar logaritmo neperiano de b cuadrado más 1 entre módulo menos el logaritmo neperiano de 1 al cuadrado 1 más 1, 2, logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano de b cuadrado más 1 es infinito, cuando b tiene infinito, infinito más el logaritmo neperiano de 2 es infinito, infinito por un medio es infinito, o sea que esta integral es divergente, por lo tanto la serie original es divergente o diverge. ¿Sí? Entonces el criterio de la integral es más largo porque tengo que cumplir ciertas condiciones y las tengo que probar, ¿sí? Criterio que sigue, en el mismo ejercicio 3, inciso C, aplica el criterio de la razón para determinar si la serie converge o diverge. El criterio de la razón y el criterio que le sigue, que es el criterio de la raíz, son dos criterios muy sencillos. No hay que... Bueno, tiene que estar aplicado sobre series de términos positivos, es decir, los a sub n tienen que ser siempre positivos, pero digo, tengo que hacer un límite, si el límite es menor que 1 converge, si es mayor que 1 diverge, y si es igual a 1, el criterio no es concluyente con respecto a la convergencia de la serie. ¿Sí? En el criterio de la razón, justamente se llama criterio de la razón, porque yo voy a aplicar un límite a el cociente entre a sub n más 1 sobre a sub n. Es decir, que en el término genérico a sub n tendré que reemplazar por n más 1, eso irá al numerador, y el a sub n tal cual está irá como denominador. Es lo único que hay que hacer, aplicar límite y ver si me da menor que 1, mayor que 1 o igual a 1, y de acuerdo a ello concluyo con respecto a la serie. En este caso tengo la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n a la cuarta sobre 4 la n. La única complejidad que puede llegar a tener esto es que, o en realidad esto y todos los límites al infinito, es que por ahí tendré que aplicar L'Hopital, por ahí tendré que aplicar algún criterio, algún límite notable, ¿sí? Es lo único, más allá de eso no hay ninguna dificultad. Entonces acá me queda límite cuando n tiene infinito del término genérico, pero en n más 1, que es justamente lo que está acá arriba, que sería n más 1 a la cuarta sobre 4 la n más 1. Dividido el término genérico a n, que es n a la cuarta sobre 4 la n. Bueno, cuando hago el cociente llego a esto, ¿sí? Donde el 4 a la n que está acá arribita y con el 4 a la n más 1 que está acá abajo, básicamente se cancelan el 4 a la n y me queda un 4 en el denominador que sale como constante de un cuarto, ¿sí? Y n más 1 a la cuarta dividido n a la cuarta se puede juntar como un n más 1 todo a la cuarta, ¿sí? Es como, digamos, es un trabajo aritmético y yo lo junté como n más 1 sobre n a la cuarta para que después el límite solamente entre a la base esa, ¿sí? ¿Se acuerdan de análisis 1? Que es una propiedad, cuando yo tengo funciones continuas, el límite podría directamente ingresar a la parte que nos interesa, que es la que tiene n, ¿sí? Que en este caso sería esta partecita, ¿sí? Y el límite cuando n tiene infinito de n más 1 sobre n me da 1. 1 a la cuarta es 1 a la cuarta es 1, por un cuarto es un cuarto como resultado final. Como un cuarto es menor que 1, mirando el criterio me dice que esta serie es convergente, ¿sí? Entonces el criterio de la razón es hacer ese cociente, trabajar con la expresión para luego llegar a su límite infinito y de ahí concluir si converge o si diverge.
¿Alguna duda hasta acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien ya llegó hasta ahí? ¿Hizo algo de esto? 3, 4, 5, 6. A ver, en la página 3. Ay, chicos, no me digan que... Encima no puedo ver. 1, 2. ¿Qué página están viendo ahora? En teoría tendrían que estar viendo una página 5. La 6. Ah, sí, me han hecho esto así. La 6. Si ustedes ven que yo hablo y hago referencia a cosas que no se ven, díganme, ¿no? Ay, bueno, entonces veamos la que... A ver si ya se cargó. Ahí está. Creo que hice otro ejemplo de esto. Estábamos en el 3. Seguimos en el... No, en el 3C ya. Esta serie. Esta serie, estamos en la página 7, ¿no? Esta serie es sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más 1 factorial sobre n más 1 al cuadrado. Otra vez, criterio del cociente o criterio de la razón, donde lo que se hace es un cociente entre el a sub n más 1 sobre el a sub n. Bueno, el a sub n es copiar el término genérico, y bueno, y en el a sub n más 1 reemplazo n por n más 1. Es por eso que si yo reemplazo acá arriba la n por n más 1, se cancela el más 1 con el menos 1 y me queda solamente n factorial. Y abajo, cuando reemplace por la n por n más 1, me va a quedar un 1 de más sumando, por eso me queda un n más 2 al cuadrado sobre n menos 1 al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Cuando hago el cociente, finalmente me queda esto, ¿sí? Haciendo el producto cruzado, ¿sí? Ahora, ahí lo que vamos a hacer es, esto sí lo vieron en álgebra, cuando yo tengo cocientes números factoriales, al mayor lo descompongo. El mayor es n, entre n más 1 y n menos 1, el mayor es n. Si yo al mayor lo descompongo, me queda n por n menos 1, y ahí lo detengo como n menos 1 factorial, para que a propósito se cancele con el de abajo y me quede solamente la n sola y ya no tengo factoriales. Y arriba tengo n más 1 al cuadrado, haciendo un desarrollo es n cuadrado más 2n más 1. Y abajo tengo un n más 2 al cuadrado, cuyo desarrollo será n cuadrado más 4n más 4. ¿Sí? La n que quedó de los factoriales va a entrar en el término este que está acá, haciendo que esto sea cúbico. ¿Sí? Y bueno, acá aplican L'Hopital, o sea, cuando ustedes lo completan lo hacen con L'Hopital, pero acuérdense que si yo tenía un polinomio arriba de grado más grande que el de abajo, este límite se iba al infinito. Como el infinito hoy es mayor que 1, dice que la serie diverge usando el criterio de la razón o del cociente. ¿Estamos? El criterio de la raíz. El criterio de la raíz es más, justamente es una raíz enésima, ¿sí? Donde yo tengo inicialmente una asociación de términos positivos. En este caso es importante que sean positivos porque lo que se hace acá básicamente es aplicar una raíz enésima y la idea es que no me queden cuestiones negativas. Con una raíz positiva, una raíz cuadrada, por ejemplo, con un número negativo. Por eso es que todos estos criterios en un principio son aplicables a sucesiones de series de términos positivos. Vamos a encontrar cargador. Entonces, lo que hay que hacer acá es, también al igual que en el criterio anterior, aplica el límite cuando n tiene infinito, pero de la raíz enésima del término genérico. Si ese límite me da menor que 1, converge; si da mayor que 1, diverge; y si da igual a 1, no se puede concluir nada acerca de la convergencia. Entonces, el criterio de la raíz, por lo general, se utiliza cuando la serie está elevado a términos que tienen, está elevado a potencias que tienen la variable n. Justamente para que cuando yo le aplique la raíz enésima, se cancelen esas potencias. ¿Estamos?
Por eso es que, por ejemplo, en el primero tengo cuya base es 3n sobre n más 1 y está elevado a la 2n. Cuando yo le aplico la raíz enésima, me queda que la raíz enésima de 3n sobre n más 1 elevado a la 2n, el 2n se va a dividir con la n de la raíz y me va a quedar solamente un cuadrado, ¿sí? Y entonces me queda el límite cuando n tiene infinito de 3n sobre n más 1 al cuadrado. El límite, como yo le decía hace rato, puede ingresar a la base y me queda este límite que vale 3, ¿sí? Bueno, por ello lo hago rápido, pero yo sé que vale 3 porque, primero, que son dos lineales, arriba y abajo. Segundo, que el coeficiente de arriba es 3, el principal, y el de abajo es 1. Entonces, cuando yo haga el L'Hopital me va a quedar 3 sobre 1, que es 3. Y entonces me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, al ser mayor que 1, diverge. Y listo, esa serie diverge. Por ejemplo, en la otra tengo sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos 1 sobre n, todo elevado a la n al cuadrado, ¿sí? Entonces aplico el criterio de la raíz, o es decir, le aplico raíz enésima y aplico límite. La raíz enésima va a hacer de que yo tenga como potencia n cuadrado dividido n, que me queda una sola n, ¿sí? Y eso me lleva a un límite notable. Acuérdense que el límite notable era cuando yo tenía el límite, cuando n tiene, a ver, en términos de una función de variable real sería límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x elevado a la x valía e, ¿sí? Y la otra opción era límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x elevado a la 1 sobre x, que también valía e. Eran los dos límites notables que me llevaban como resultado al número e. En este caso me queda directo, límite cuando n tiene infinito de 1 menos 1 sobre n a la n, que vale e, y al ser mayor que 1, me dice que la serie original diverge, o que es divergente. ¿Sí? Entonces el criterio, a ver, si les pide criterio de la razón o criterio de la raíz, es muy sencillo porque es simplemente aplicar un cociente o una raíz de acuerdo al criterio y el límite y nada más, ¿sí? No hay que comprobar nada en este caso. Entonces estos son dos criterios y encima que nos pueden salvar. Muchas veces hay criterios, a ver, cosas que con criterios más complicados como el de comparación o el de paso al límite no salen sencillos y este criterio me los dice de una, me da la información de una acerca de la serie, ¿sí? Entonces muchas veces por ahí, cuando no sepan por dónde arrancar una serie, y bueno, apliquen el criterio del cociente. El de la raíz es como más, se van a dar cuenta, porque si yo tengo la serie que es 1 sobre 3n, no le voy a aplicar el criterio de la raíz para complicarme que me quede todo eso elevado a la 1 sobre n, o que me quede todo, la raíz enésima de todo eso, ¿sí? No, el criterio de la raíz lo voy a aplicar cuando yo tenga un término de una serie donde ese término esté elevado a una potencia que tenga n. Llámese n cuadrado, 3n, lo que sea, ahí sí aplico el criterio de la raíz. ¿Estamos? No se aplica en cualquier lugar. En cambio, el de la razón sí, por lo general se puede aplicar en varias ocasiones. Y seguimos con el... ¿Qué criterio sigue? Esperen, ya les digo. Ya hicimos el A, B, C, el D, el criterio de la raíz que acabamos de ver, hice 2 del D y pasamos al ejercicio 4. Bien, ¿les dijeron hasta dónde entra en el parcial ya? ¿Hasta qué ejercicio? Bueno, tengo entendido de que entra solamente hasta el 6 nada más. ¿Sí? Estamos por ver ahora el 4. El 5 parece horrible, pero es muy sencillo. El 6 es más feo. Entonces estoy en donde 736. Ahí está, series alternadas o alternantes. ¿Qué particularidad tienen estas series? Que son series que tienen justamente alternadas o alternantes porque están en su expresión como suma,
tiene involucrado un término positivo con un término negativo, con un término positivo, con un término negativo, ¿sí? Son sumas y restas, ¿sí? Pero no en cualquier orden, sino que una es positiva, la otra es negativa. Una es positiva y la otra es negativa. O puede arrancar de una negativa más una positiva más una negativa, ¿sí? No importa si arranca una negativa o una positiva, sí importa de que sea ese comportamiento el que sigue en todo su desarrollo en suma, ¿sí? Así como hay series alternadas, hay sucesiones alternadas, que vimos un ejemplo la vez pasada, donde teníamos sucesiones que podían una ser negativa, la otra positiva, negativa, positiva. Bueno, estas son series de términos alternados, series alternantes. Por ser serie de términos alternados, serie alternante, tiene un criterio particular para analizar su convergencia, ¿sí? O su divergencia. Ahora, lo que sí vale acá es el criterio que es un criterio que es genérico, que lo vimos hace rato, que era el hecho de que si el límite cuando n tiene infinito del término genérico no es cero, la conclusión es que la serie es divergente. ¿Sí? Lo vimos creo que en la hoja número 2. Bueno, ese criterio se puede utilizar en todos, sea tenga raíz enésima, tenga potencia enésima, ese criterio se aplica en todos, pero bueno, por supuesto que es un criterio eh, que eso me lleva a un límite y ese límite no siempre es muy sencillo quizás de resolver, ¿sí? Bueno, entonces este criterio es aplicable solamente a la serie esta de términos alternados o alternantes. ¿Qué dice el criterio? Que si yo le aplico el límite cuando n tiene infinito a sub n, y acá otra cosa que también quiero que quede en claro, de que la serie de términos alternados sería en forma genérica esta, o en su defecto, en vez de poner menos 1 a la n, se pone menos 1 a la n más 1. La diferencia entre que aparezca menos 1 a la n y o menos 1 a la n más 1 es que va a arrancar por un término positivo o por un término negativo. Es la única diferencia, ¿sí? Pero ambas son alternadas. Acá lo que se le aplica es el límite, no al, a ver, ¿cómo les explico? Este menos 1 a la n, lo único que hace es que la serie sea negativa, positiva, negativa, positiva, ¿sí? El término genérico básicamente me lo da, o, ahí está, me lo va a dar el a sub n, ¿sí? El a sub n es el que va a ser el término genérico fuerte de acá. Entonces, el límite se aplica sobre el a sub n, ¿sí? O sea, yo no quiero ver que ustedes apliquen el límite a menos 1 a la n sobre a sub n, sino se le aplica sobre el a sub n. Y si ese límite me da 0, ya se cumple una de las condiciones. La otra condición es justamente que ese término a sub n sea decreciente, ¿sí? Porque se pide que a sub n más 1 sea menor o igual que a sub n. Entonces, bajo esas dos condiciones, esta serie alternante es convergente. ¿Estamos? Entonces, primer ejemplo, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n, de esta que es 3n menos 1 sobre 2n más 1. Cuando yo hago en realidad, a ver, lo único primero que hago es identificar esto. Ay, qué pulso, por Dios. Identificar
Hola, ¿me escuchan? Ay, Dios. ¿En qué estábamos? Ah, estábamos acá. Eh, la super, este era la sub n. Cuando le aplico el límite, ¿a qué llego? Lamentablemente llego a que no me da cero, sino que me da 3 medios, que es distinto de cero. Eso que dice, al fallar una de las condiciones, no puedo aplicar este criterio de la serie de términos alternados. Entonces, cuando no se puede aplicar el criterio, es como que vuelvo a, justamente el criterio que les mencioné recién, ¿sí? Voy a aplicar el n tiene infinito del término genérico. Bueno, acá hay un, por ahí lo tendría que haber llamado de otra forma. Fíjese que la serie genérica es sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, ¿sí? El criterio que es la condición necesaria está después de sumatorio que se le llama a sub n, ¿sí? Entonces, si ese límite no me da cero, o sea, si ese límite no existe o me da infinito, eh, o me da un número distinto de cero, a eso me refiero, la serie diverge. Entonces, ahí sí le aplico el límite a todo el término genérico, afectando el menos 1 a la n también, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago para aplicar un límite a algo que es alternado? Porque fíjese que ustedes saben que la serie esta tiene términos alternados. Si yo agarro todo el término, que es lo que dice acá, y le aplico el límite, es un límite que está aplicado a a un término genérico que toma valores positivos, negativos, positivos, negativos. Entonces lo que se hace es lo siguiente, que un poco yo le había explicado la vez pasada, que es trabajar por un caminito que es el n par. Si yo aplico el límite cuando n es par, si ustedes miran acá, menos 1 a la n, cuando el n es par, ese menos 1 a la n se transforma en un 1, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces me queda el límite cuando n tiene infinito de 1 por 3n menos 1 sobre 2n más 1, lo cual me da 3 medios. ¿Estamos? Ahora, si yo aplico el otro caminito, que sería el n impar, menos 1 elevado a, a algo impar, va a seguir manteniendo el signo negativo, o va a dar como resultado menos 1 por 3n menos 1 sobre 2n más 1. Y el límite cuando le aplico eso me va a dar menos 3 medios, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos lo de las subsucesiones? Si uno aplicaba un límite por un camino, que es el n impar, y me da una cosa, y por otro camino, que sería el n impar, y me da otra cosa distinta, concluíamos de que al ser distintos esos caminos, no existe el límite cuando n tiene infinito de menos 1 a la n, de 3n menos 1 sobre 2n más 1. Si ese límite no existe, conclusión, la serie original diverge, ¿sí? Entonces este ejercicio tiene esa cuestión. A ver, ¿dónde es? Hasta acá, hasta ahí es donde se me cayó el criterio Leibniz porque no se cumple esa condición. ¿Qué es lo que hice? Aplica la condición necesaria, que es límite cuando n tiene infinito de todo el término genérico, ¿sí? Entonces lo que sí quiero que quede claro de que el criterio de Leibniz, este límite acá es sobre el a sub n sin el menos 1 a la n. Ahora, cuando yo aplico la condición necesaria, es sobre todo, aplicado sobre todo el término genérico. Y un recurso es hacer el n par o el n impar. Y así darme cuenta si me dan distintos, es porque no existe límite, como cualquier límite, ¿sí? Y si no existe límite, la serie va a ser divergente, ¿sí? Si me da igual, si me hubiese dado 3 medio y 3 medio, significa que el límite existe y vale 3 medio, pero como la condición necesaria me dice que sea distinto de 0, 3 medio distinto de 0, entonces también sería divergente. ¿Cuál sería el problema? Que el límite me dé 0 por el camino en impar. Si el límite me diera 0 en ese caso, no puedo concluir nada y queda la misma, decir que duda si converge o diverge la serie alternante, ¿sí? Entonces esa sería una forma de aplicar este criterio. El criterio me falla, entonces aplico el otro, que no es un criterio, sino que se le llama condición necesaria, aplicada en este caso a una serie alternante o de términos alternados.
Bien, este otro ejemplo de una serie de términos alternados. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por n por e a la menos n. Fíjense que el menos 1 a la n más 1, cuando n valga 1, esto va a ser 1 más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado par, lo único que significa que este empieza con un término positivo y de ahí sigue como un negativo, positivo, negativo, positivo. Como es una serie de términos alternados, le aplico el criterio, en realidad aplico las condiciones para ver si es convergente. Primero es el límite, a ver, otra vez repito, en la serie de términos alternados tengo la parte que le da el signo y el término que se le llama a sub n, ¿sí? A este término a sub n se le aplica el límite cuando n tiene infinito. El e a la menos n lo pasé al denominador. Bueno, si ustedes aplican el límite ahí, le queda infinito sobre infinito. Entonces aplico L'Hopital y me queda 1. La derivada de n es 1. La derivada de a la n es e a la n. 1 sobre e a la n. Cuando n es infinito me da 0, que sería... Entonces se está cumpliendo la primera condición. La otra condición, que es la más fea, que es ver si es decreciente, yo lo que siempre hago es trabajarlo como función y ver si la f' es negativa, ¿sí? En este caso me queda bueno, fx, ¿quién sería? Fx sería justamente x sobre a elevado a la x. Cuando yo derivo es un cociente, o sea, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado, ¿sí? Entonces llego a esta expresión que es esta que está acá. Saco factor común e a la x en el numerador y me queda e a la x por 1 menos x. Y abajo me queda algo que siempre es positivo por estar elevado al cuadrado. Entonces lo que me interesaría es saber si lo de arriba es negativo, porque negativo sobre positivo me va a dar negativo, ¿sí? Y más que nada, si es negativo a partir de un n, de un x en particular. En este caso, fíjense que el e a la x, arriba, o sea, cuando digo arriba me refiero al numerador. Si miro el numerador, tengo e a la x por 1 menos x. La parte de la x siempre es positiva, porque la función exponencial siempre es positiva, y la parte 1 menos x va a ser positiva cuando x sea menor que 1, pero cuando x valga 1 se hace 0 y cuando x sea ya mayor o igual que 1 se va a hacer negativa justamente esta parte 1 menos x, ¿no es cierto? Entonces, para los x mayor o iguales que 1, esto va a quedar negativo, por lo tanto todo el cociente va a quedar negativo. Por lo tanto, efectivamente esta función es decreciente para los x mayores o iguales que 1, por lo tanto se va a cumplir la segunda condición y por lo tanto concluyo de que esta serie de términos alternados es convergente, porque se están cumpliendo la condición 1 y la condición 2. Bien, eso es con respecto a la serie de términos alternados. Ahora, cuando uno tiene una serie de términos alternados, aparece el concepto de convergencia absoluta, convergencia condicional o condicionalmente convergente, y eso tiene que ver con lo siguiente. Si yo la serie en valores absolutos converge, voy a decir que la serie original es absolutamente convergente, ¿sí? Esto tiene sentido cuando la serie original puede tomar términos positivos y negativos, porque si no, la serie original es esta, ¿no? A ver, mejor la escribo acá. Esperen un segundo. La serie original es sumatoria de A sub n. Bien, ahora, si esta A sub n ya es positiva, no tiene sentido que le aplique un límite, un valor absoluto, porque estoy en la misma, ¿sí? Por lo tanto, esto de convergencia absoluta se aplica cuando este término A sub n está tomando distintos signos, ¿sí? O sea, básicamente en las series alternadas me interesa más este concepto. Entonces, si cuando yo le aplico el módulo, al aplicar el módulo se hace una serie de términos netamente positivos. Si esa serie converge, la original, que es la que toma valores positivos y negativos, se llama absolutamente convergente, ¿sí? Y cuando una serie es absolutamente convergente, significa de que es convergente esa serie, ¿sí? O sea, absolutamente convergente significa que es convergente la serie sin haberle aplicado el módulo al término genérico. Es medio un trabalengua, pero son así las definiciones, no queda otra. La otra definición es que si la serie original A sub n converge, estoy hablando de las series que puede tomar positivos y negativos, pero
Cuando yo le aplico el valor absoluto, la serie diverge, la conclusión final es que la serie original es condicionalmente convergente. Un ejemplo clásico de una serie condicionalmente convergente es la serie, esta que está acá, que es como una serie alternada, armónica alternada, ¿sí? Acuérdense que tenemos la serie armónica es 1 sobre n. Lo que le decía, un ejemplo de algo que es condicionalmente convergente sería la serie armónica, pero cuando uno le pone una alternación de signos, o sea, un menos 1 a la n, que es la que está recuadrada acá en rojo, ¿sí? ¿Por qué esa es una serie condicionalmente convergente? Porque si yo le aplico módulo al término genérico, me queda justamente la serie armónica, y la serie armónica es divergente, ¿sí? Entonces, significa de que en módulos la serie diverge. Ahora, la serie original, que es la serie de términos alternados, cuando uno le aplica Leibniz, que en este caso cumplen las dos condiciones porque el límite de 1 sobre n me da 0 y el término genérico es decreciente, significa que la serie original converge. Entonces, la serie original converge. Cuando le aplico módulo, diverge. Por lo tanto, es condicionalmente convergente, ¿sí? O sea que eh, no hay una forma de resumirlo para que les quede claro, sino que, a ver, yo tengo una serie de términos alternados, ¿sí? Esa sería la original que yo le llamo, la serie menos 1 a la n por un término genérico. Si yo le aplico el módulo, la parte del menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1, que es la que le da el signo, se va porque todo se hace positivo, ¿sí? Bien, esa serie con el módulo es la que se llama, si converge, hace de que la serie original sea absolutamente convergente, ¿sí? Ahora, si esa serie en módulos no converge, o sea, es diverge, pero la original es convergente, es condicionalmente convergente. Creo que hay un ejemplo de eso. Eh, igual son definiciones, nada. A ver si se cambia. Cuando venga serie de términos alternados, lo que yo voy a hacer primero es aplicar el módulo y analizar a partir de eso, ¿sí? Y de ahí voy a concluir si es absolutamente convergente o si no lo es, ¿sí? O si el módulo es divergente. Y luego le voy a aplicar, bueno, si cuando yo le aplico el módulo me da que es convergente, conclusión es absolutamente convergente. Si yo cuando le aplico el módulo hago el análisis y me da que diverge, me toca hacer el trabajo del análisis de la convergencia de la original, que es la de términos alternados, ¿sí? Si esa converge, será condicionalmente convergente. No sé si me escucharon. Bueno. Ahí está. No, no está. Ahora sí. Ahí está. Por ejemplo, a mí me dan esta serie, ¿sí? Serie de términos alternados y me dicen que analice a convergencia absoluta, a condicionalmente convergente. Entonces no nos haga mucho lío. Lo primero que hago es ponerle el módulo, ¿sí? Cuando le pongo el módulo, ya el menos 1 a la n, bueno, acá no está escrito el menos 1 a la n, sino está escrito el menos 3 a la n, lo cual significa de que el signo menos está como incorporado al numerador. De modo que si yo le aplico el valor absoluto, me queda simplemente 3 a la n, ¿sí? Ay. Y el denominador ya era positivo, así que el denominador ya queda 2n más 1 factorial.
Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Una vez que aplico esto, ahora ya trabajo con esta, ¿sí? Y ahí yo tengo que elegir qué criterio aplico. Por la forma que tiene, yo le apliqué el criterio de la razón. ¿Cuál era el criterio de la razón? Acuérdense que era a sub n más 1 dividido a sub n, ¿sí? Hago todo el cociente, cancelo lo que tengo que cancelar y cuando me fijo me queda, en el numerador me queda 2n más 1 y en el denominador me queda 2n más 3 factorial. ¿Quién es más grande? El 2n más 3. Por lo tanto, el 2n más 3 lo descompongo como 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 y ahí lo detengo para que se cancele con el 2n más 1 del numerador. ¿Sí? Y entonces me queda 3 en el numerador y abajo me queda todo este polinomio de grado que va a ser de grado 2 cuando haga la distributiva, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito va a actuar abajo, el denominador se va a ir al infinito, 3 sobre infinito es 0. 0 es menor que 1, significa que esta serie converge, ¿sí? Significa, a ver, entonces voy a borrar, significa que esta converge, pero esta venía de haberle aplicado un valor absoluto a esta que está acá, ¿sí? Entonces significa que la serie de valores de términos alternados original es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque cuando yo le apliqué el valor absoluto y le apliqué algún criterio, llegué a que era convergente, ¿sí? Entonces, absolutamente convergente, la misma palabra me lo dice, absolutamente convergente porque es una convergencia que viene luego de que le apliqué un valor absoluto al término genérico. Y ahí queda porque si es absolutamente convergente, ya no va a ser condicionalmente convergente ni ninguna de las otras opciones. Y voy al otro que es la serie esta que está acá, también serie de términos alternados, donde tengo menos 1 a la n más 1 por n sobre n cuadrado más 4. Primero, ¿qué es lo que hago primero? Le aplico el valor absoluto para que se me vaya la parte del signo, que en este caso está bien especificada acá. El menos 1 a la n más 1 es lo que le da el signo, por lo tanto, cuando yo le aplico valor absoluto a ese término, se va ese y me queda n sobre n cuadrado más 4, ¿sí? Bueno, todavía no lleven el apunte de esto porque eso es la conclusión. Ahora, esta serie nueva que me quedó acá, la analizo con el criterio fíjese que acá apliqué el criterio del límite, ¿sí? A la cuestión, a la serie en cuestión, al término en cuestión, lo dividí por 1 sobre n, ¿sí? 1 sobre n viene de la armónica, y la armónica era divergente. Bueno, cuando yo hago este cociente y el límite, me queda el límite cuando n tiene infinito de n cuadrado sobre n cuadrado más 4. Ese límite me da 1, ¿sí? Me da una constante positiva. Por lo tanto, si la del denominador, que era la armónica, diverge, no me queda otra que la del numerador sea divergente, ¿sí? Entonces, eso significa que esta que está acá me dio divergente, ¿sí? Pero como esta provino de aplicarle el módulo a esta, la conclusión sería que no es absolutamente convergente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en módulo la serie diverge. Cuando no es absolutamente convergente, puede ser de que sea condicionalmente convergente. ¿Cómo hago para concluir si es condicionalmente convergente? No me queda otra en ese caso que analizar la serie original, es decir, la serie de términos alternados. ¿Cómo analizo la serie de términos alternados? Usando el criterio de Leibniz, ¿sí? Y bueno, eso lo vemos ahora y ya concluimos acerca de eso. Acuérdense que el criterio de Leibniz, las dos condiciones, ¿no? Tenía que ver que el límite del término positivo se va a cero y que, y que sea decreciente ese término genérico. Entonces, a ver si hasta que se cargue esto. Ahí está. 31 compartí. Perfecto. Entonces, y yo leo lo que dice. Bien, ¿cuál es la original? La original era sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, de n por n cuadrado más 4. Esta era la original, que es una serie de términos alternados, y como les decía, si quiero saber si converge o diverge, aplico el criterio de Leibniz. ¿Qué era el criterio de Leibniz? Acá tenía que
quedarme con este pedacito que está acá, que es el término a sub n que se le llamaba, le aplico el límite y me da 0. Significa que ahora tengo que ver si este mismo es decreciente. Por eso es que lo llevo a la función x sobre x cuadrado más 4, la derivo y me queda, el término final que me queda es, abajo me queda x cuadrado más 4 al cuadrado, que yo sé que es positivo. Y arriba me queda menos x cuadrado más 4, que si yo hago la gráfica de menos x cuadrado más 4, me queda que va a ser negativa, pero para los x mayores o iguales que 2, ¿sí? Entonces, como es negativa para a partir de un valor en adelante, vale el criterio de Leibniz, quiere decir que esto significa de que esta f de x es decreciente, la f de x negativa, por lo tanto la f original es decreciente, por lo tanto el término que estoy analizando, que es el que está acá, realmente es decreciente y como se cumplía la primera condición, significa de que la serie original es convergente, ¿sí? Entonces, conclusión, como la serie original es convergente y como cuando yo le apliqué el módulo me dio divergente, ¿sí? La conclusión final es que es condicionalmente convergente. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Esto lo tienen que saber hacer, seguramente bien. Bien, ¿ustedes habían llegado en el práctico ya a resolver esto? ¿O no? Ah, se acabó, ¿cierto? Ah, no, sí. Nos quedaría por ver lo que son los, bueno, en cuanto a criterios, ya estos son todos los criterios para las convergencias o divergencias. Los ejercicios que siguen, si bien se aplican los criterios, pero ya no aparece ningún criterio nuevo, sino que ya son las series de potencia, son series, seguimos con series, claro, pero series que representan funciones, ¿sí? Por eso es que van a ver de qué aparece la variable x en los ejercicios que siguen, en realidad en el 5 y en el 6, ¿sí? Y entonces ya estos ejercicios van, 5 y, sí, 5 y 6 ya se separan de todos los anteriores porque todos los anteriores eran series de números donde yo lo que tenía que saber es analizar si converge o si diverge, ¿sí? Entre esas aparecían las complicadas que eran las términos alternados, donde aparecía el concepto de condicionalmente convergente y absolutamente convergente, pero no dejan de ser series donde los números que forman parte de la suma infinita esa son efectivamente números, ¿sí? Entonces, la semana que viene vamos a terminar de ver qué pasa cuando los elementos que forman parte de la suma son funciones, ¿sí? Y de ahí aparece lo que es el intervalo de convergencia, básicamente eso, saber el intervalo de convergencia, que es el ejercicio que sigue. ¿Estamos? Traten de ponerse al día con esto. Ustedes, una pregunta, ¿el lunes tienen clase durante la tarde? ¿O se animan a que tengamos una clase, aunque sea de una hora, para avanzar con el ejercicio que sigue, aunque sea? Sería tipo 5 de la tarde. De 5 a 6, por ejemplo. Así vemos, aunque sea lo de... O de última vez la grabación, sí, no hay problema, no se le va a tomar asistencia, nada. ¿Sí? 14 a 15 tienen... Lunes de 14 a 15 tienen... Claro, bien. O hagamos unas cosas, yo si les doy clase el lunes, les aviso con tiempo. Y si no, voy a tratar de dejar grabada, aunque sea el fin de semana en algún momento. Yo quiero avanzar con el de... Ay, lo que les acabo de decir recién. De- claro, yo decía el lunes de 17 a 18, porque yo estoy con los chicos de análisis 4 de 4 a 5. Entonces podríamos estar una hora, así ya avanzamos un poco más. En realidad faltan dos ejercicios para lo que es el parcial. ¿Sí? El parcial entra hasta el ejercicio 6, acá vamos a ver hasta el 4, y bueno, en realidad el 5 y el 6 están relacionados entre sí, por eso es que, ¿sí? Entonces vemos un poquito de eso. Yo calculo que mañana ya van a terminar con toda esa teoría, y ya el jueves en todo caso o hacemos algún repaso o ustedes me hacen alguna consulta.
Bueno, entonces justo en ese lapso, el que pueda entra, si no, el que no pueda, va a quedar grabada la clase. No se hagan problema. Pero hacemos así, ¿sí? Así tienen para avanzar un poco más. Pero esto que hicimos hasta hoy, traten ya de terminarlo, ¿sí? No hice todos los ejercicios, pero hice dos o tres de cada uno, entonces a ustedes ya les queda para copiar la forma de resolverlo y avanzar, ¿sí? Bueno, igual estoy recordando, entonces cualquier cosa el lunes les mando un mensaje y les confirmo bien, pero en todo caso sería como dicen por acá, a las de 17 a 18. ¿Estamos, chicos? Bien, nos vemos un rato a las 4:30 en álgebra. Así seguimos con álgebra. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego.